¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Bendito sea el nombre de Dios que nos permite compartir nuevamente las riquezas de su palabra, el contenido espiritual de su palabra, el mensaje de su palabra de Génesis y Apocalipsis, que contiene la voluntad de nuestro Padre Celestial. Voluntad de nuestro Padre Celestial es que creamos en Él, que conozcamos su propósito, que conozcamos su amor, que conozcamos su providencia, ¿verdad? Que veamos que Él es el todo en todos y que nosotros fuimos creados en Él para buenas obras. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Que nos permite estas riquezas. O sea, tenemos que ser agradecidos y entender que Dios lo único que desea es que le amemos porque Él nos amó primero, porque Él nos ha dado vida. La vida no es pro tiempo de este tiempo, valga la redundancia, sino vida en abundancia, vida eterna, tal como fue la creación del mundo, ¿verdad? En el propósito de Dios desde el comienzo fue que el hombre viviera en armonía con Dios, caminara con Dios como lo hicieron grandes hombres, que estuviese de la mano con Dios. ¿Acaso Adán no se gozaba? Claro que Adán se gozó en ese principio, porque Adán caminó con Dios, Adán conversaba con Dios, hasta que sucedió lo que todos nosotros sabemos, la desobediencia. Pero Dios no ha descartado su propósito. O sea, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios ha insistido en que eso es lo que Él quiere para el hombre. Y entonces recreó nuevamente su propósito en su Hijo, en Cristo Jesús. Por eso es que ahora nosotros en Cristo Jesús caminamos con Dios y estamos con Dios y estamos frente a Dios en los lugares celestiales. Si usted lo ve desde ese punto de vista, que es bíblico, usted tiene que decir, Dios ha sido misericordioso, Dios ha manifestado su voluntad y Dios ahora la puso a mi disposición. Y así fue con Adán, porque Adán cayó, pero Dios le manifestó su voluntad. Adán no tuvo el crecimiento inicial cuando hablaba con Dios, porque no tuvo el tiempo de crecer. Pero después que vio y comprendió el amor de Dios, creció en conocimiento y caminó con Dios. Y aquellos que pensaban que Adán se perdía, Adán no se perdió, porque Adán fue vestido de la justicia del Cordero de Dios. Y Adán hizo que su familia adorara a Dios. Por lo tanto, tú tienes que hacer lo mismo porque Dios te ha salvado. Y si tú quieres caminar con Dios, tienes que hacer que tu familia adore a Dios. Como dice Deuteronomio, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y toda tu descendencia conozcan la voluntad y el amor de Dios. Porque es Dios quien impone sobre este siglo malo y perdido su voluntad. ¿Para qué? Para que todos sean salvos, para que todos procedan al arrepentimiento. La gloria sea para Dios. Por eso, pregoneros del Evangelio, y para ti es seguro, como dice Filipenses, anuncia continuamente el perdón de los pecados. Porque para vosotros es seguro. ¿Qué es seguro? Que entendamos día a día, noche tras noche, momento tras momento, que Dios nos ha dado vida y que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz inmarcesible de su amor y eternidad en los lugares celestiales. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros anunciamos. Y eso es lo que Dios quiere que tú conozcas. Que muy a pesar de las circunstancias oscuras en que vivimos, Dios te ama. Te amó, te ama y te amará. Porque Cristo nos ha sido dado para la eternidad. Porque Cristo no fue prestado. Dios lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, creamos en Dios. Busquemos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Ves? Busquemos a Dios y su fragancia, la cual es Cristo. Busquemos a Dios por el olor grato a salvación que tiene para nosotros y que nosotros podemos oler de tal manera. Porque lo dice la Escritura, seamos grato olor para aquellos que se salvan. ¿Ves? Gloria al nombre de Dios, gloria
a ese Padre Celestial. No seamos como la historia que narra Lucas 17. De 10 hombres, 10 fueron sanados, ¿verdad? De lepra, dice la Escritura. Por Cristo Jesús. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Recuerden que la lepra es un rechazo, provoca el rechazo, tanto de Dios, porque es la mortandad encarnada, es la sentencia de muerte sobre el hombre. Por eso es que es símbolo del pecado. Aquellos que tenían lepra eran rechazados, no solamente por la sociedad, principalmente por Dios, porque era el símbolo, es el símbolo de rechazo. Es tal y como lo dice la Escritura, que el pecado es rechazado por Dios. Por todo aquello que es pecado es rechazado por Dios. Estos hombres se mantienen de lejos, símbolo también de que nadie que tenga lepra, nadie que tenga pecado puede acercarse a Dios. Y entonces, de lejos tienen que clamar al medio que Dios ha puesto para los que tenemos pecado, para los que tenemos lepra, el cual es Cristo. Por eso ellos hicieron, lo único bueno que hicieron fue eso mismo, pararse de lejos y clamar al que Dios había puesto en medio de ellos. Se llama Jesucristo. Y yo con lepra, símbolo del pecado, clamé a Jesucristo y Jesucristo me otorgó la salvación. Me otorgó sanidad y me otorgó la salvación. Así como le hizo a ellos. Y así hará contigo si tú postrado le adorares, le reconoces como el autor y salvador y autor de tu salvación. Óigame, de lejos le claman y le dicen, alzando la voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ves? Cuando él los vio, les dijo, y mostraron los sacerdotes, y aconteció que mientras caminaban, fueron limpiados. Es decir, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús no vino a salvar a unos sí y a unos no. Jesús salvó al mundo, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo para que, ¿ves? Todo aquel que en él cree. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, no se refería a algunos, se refería a todos los hombres. Consumado es. Yo he salvado al mundo. En Juan dijo, devuélveme la gloria que tenía. He honrado, he glorificado tu nombre. Gracias a la obra vicaria, gracias a la obra digna de justicia que Cristo hizo en tu lugar, tú fuiste salvo y yo también. Entonces, estos hombres, Jesús no le cuestionó, Jesús le otorgó la sanidad. Pero miren la realidad que es. Miren cuán cruda es la realidad. De los 10, uno solo regresó. Entonces, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en la tierra a los pies de Jesús dando gracias. Y este era samaritano. ¿Cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios después que Dios nos ha resuelto alguna situación? ¿Cuántos hemos hecho lo contrario? Ignoramos, nos olvidamos de que fue Dios quien nos resolvió la situación. ¿Cuántos no le damos gracias a Dios día a día, minuto a minuto, por la salvación que es en Cristo Jesús? Pues eso es lo que tenemos que hacer, postrados a los pies, postrados de rodillas, darle gracias a Dios, porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha dado vida, y nos ha sacado de las tinieblas hacia la luz, nos ha colocado en lugares de inmortalidad, nos ha colocado en lugares de la luz, en donde está la luz, porque en donde está Dios hay luz. Por lo tanto, si tú estás en Cristo y Cristo está en Dios, tú estás allí. La gloria sea para Dios. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Es decir, Jesús vino para la casa de Israel. A los suyos vino y
y los suyos no le recibieron. Fíjense qué cosa más extraordinaria, la armonía que tiene la Escritura. Por eso es que el pueblo de Dios verdadero estará compuesto de judíos y gentiles y de todos cuanto quieran, pero no específicamente de una nacionalidad. El Israel de Dios será compuesto de muchos, de todos pueblos, hizo uno. Y ese uno se llama Cristo Jesús. La gloria sea para Dios. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Nosotros somos tal cual estos 9 hombres, porque vivimos en un mundo en el que lo único que tiene prioridad es las cosas terrenales, los bienes que poseemos, la salud nuestra, todo lo que está a nuestro alcance de la vista, todo lo que podemos tocar. Pero lo que realmente tiene valor es la vida que pertenece a la eternidad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Lo que Dios nos ha dado, preservado en Cristo. La verdad que Dios ha cultivado en Cristo Jesús. Pero estos 9 hombres ignoraron, como hay muchos hoy día dentro de la congregación, como hay muchos hoy día en el mundo que ignoran la verdad de Dios y solamente claman cuando tenemos necesidades, cuando pensamos que Dios nos puede ayudar. Por eso es que el hombre de Dios no debe estar metido en asuntos del mundo, no debe participar en cosas del mundo. Cristo llamó a la iglesia a predicar el evangelio, a preservar las almas, a edificar el cuerpo, a no callar frente al evangelio, a anunciar las buenas nuevas 24 horas al día si fuese posible. Por eso doy gracias a Dios por Inspira, porque Inspira ha demostrado ser una organización levantada por Dios. Necesario es que entendamos que nosotros que fuimos sanados como fue este samaritano, demos gracias a Dios y le alabemos y reconozcamos que no pertenecemos a este siglo, que no es ser sanos para seguir anhelando el viejo siglo, sino es ser sano para pertenecer al nuevo siglo, aborrecer el viejo siglo, estar atados con el nuevo siglo. Por eso es que Cristo dijo, me voy porque el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Y nosotros somos iguales, porque en la medida en que creemos que Jesús es nuestro Salvador, en la medida en que creemos que Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, no tenemos parte con el mundo. Por eso es que estos 9 hombres pertenecen al mundo y el samaritano que no era de la casa de Israel fue incluido, como fue incluido el ladrón, como fuimos incluidos nosotros. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra necesidad de justicia, justicia que Cristo trajo, justicia que Cristo labró para nosotros, según dice Romanos 1, 16 y 17. La justicia de Dios se manifestó en nuestro favor. Y en relación a esto, seamos agradecidos y entonces volvamos y demos gracias a Dios. Amemos a Dios porque Dios nos amó primero. Amemos a Dios porque Dios nos ha salvado. Y no hagamos como aquellos 9 y no seamos como los del mundo que no dan gracias a Dios, que no reconocen la salvación más que en Semana Santa, más que cuando tenemos necesidades o más que cuando se acuerdan. Y ellos son el prototipo de los cristianos de hoy día, de los hombres de hoy día. Y el llamado de Jesús es a que seamos como el samaritano, que nos postremos a los pies de Jesús y le demos gracias por la salvación, le demos gracias por todo cuanto ha hecho por nosotros y sobre todo por inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, porque si fuese por nuestra causa, por nuestra propia justicia, no tuviésemos derecho ni tan siquiera a mirar al cielo. Porque la lepra nos permite estar distanciados. La lepra nos aleja, la lepra nos condena, la lepra nos sentencia. Pero para eso vino Cristo, para limpiarnos, y Cristo nos ha limpiado. Ya vosotros estáis limpios, como le dijo Jesús a los apóstoles. Así que gocémonos en eso. Y en relación a eso, podemos seguir leyendo. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entiéndase que el reino de Dios es Cristo Jesús. La gloria de Dios, lo que Cristo labró,
la justicia de Dios manifestada. Ese es el reino de Dios, lo que es Cristo para Dios. Ni dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Cristo es el reino de Dios y estuvo entre los hombres, caminó en esta tierra, vivió en esta tierra. Y le dice a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseares ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y dirán helo aquí, helo allí, no vayáis ni salgáis, porque como relámpago que sale del oriente, del fulgural, resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, maravilloso, todo ojo le verá. Pero primero es necesario que padezca. Y qué cosa gloriosa. Para que esto se dé, lo que acabo de decir es primero que yo sea torturado, que yo sea sufrido, que yo sea rechazado, desechado por la generación presente. ¿Acaso no lo dijo Isaías? Torturado, maltrecho, destrozado, asesinado. Es necesario que eso pasara para que entonces lo anterior se manifieste. Y dice más: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Esos días de Noé son los días presentes. Son estos días a los que Jesús se refiere. Días en que la gente ignora que Jesús está próximo a venir. Que Jesús está próximo a colectar, a recoger la semilla, el grano. Que Jesús está próximo a unificar el cuerpo. Que Jesús está próximo a destruir la tierra para establecer lo nuevo. Y que muchos viven como si eso no fuera a pasar, como en los días de Noé. Que muchos ignoran, como ignoraron aquellos 9 hombres, la salvación que Dios dio al mundo. Aquellos 9 hombres son el prototipo de cristianos de hoy día y el prototipo de ciudadanos de hoy día, que vive por vivir, que vive aferrado a lo terrenal, que vive aferrado a lo material, que vive aferrado a la vanidad, que vive aferrado a la vida, que es como la flor del campo. A esos hombres son los que se refiere Jesús. Por lo tanto, Jesús nos está haciendo un llamado a través de pregoneros del evangelio, que entiendan que aún Jesús, estando a la diestra de Dios, teniendo a disposición la eternidad para todos vosotros, vivimos como en los días de Noé. Y para vosotros es seguro que insistamos en esto, porque a alguien le hará efecto. Hermano querido, si usted no ha creído, reconcíliese con Dios, acepte el perdón de los pecados, reúnase en su cuarto, vaya a su cuarto, órele al Padre Celestial, pídale perdón por los pecados, acepte que usted reconozca que usted necesita el perdón de los pecados en Cristo Jesús, y usted verá cómo el Espíritu de Dios le dirige hacia la eternidad, que es el propósito de Dios. Y si usted era creyente y se ha desviado, sencillo. Jesús dijo, abogado tenemos. Juan dijo, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Mire, tenemos la forma de volver hacia atrás, reconciliémonos con Él, porque tenemos un buen abogado que reconoces, que vivió nuestra condición, que vivió nuestra condición de carne y sufrimientos, y Él sabe cuán débiles somos. Por eso dice que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo, el justo. Busquémosles, porque ahora tenemos la oportunidad, aunque vivimos en los días de Noé, en donde la gente se casa, donde la gente hace fiesta, donde la gente lo inmoral lo llama moral, donde la gente ha tergiversado la escritura, donde la gente ha pisoteado la escritura, donde la vanidad ha sobrecogido a la iglesia. Arrepiéntanse y vuelvan a los caminos de Dios, vuelvan al perdón de Dios, vuelvan a la eternidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, para que podamos tener armonía con nuestro Padre Celestial y estar unidos en comunión con la vid verdadera, la cual es Cristo. Y nosotros esos pámpanos, que si no llevamos fruto, en Él estaremos fuera. Por lo tanto, no esperemos que se cierre la gracia y pase como en los días de Noé,
y Dios los destruya. Y entonces sea el llorar y el crujir de dientes. Porque Jesús lo está diciendo y la escritura está escrita para eso, para que la leamos y entendamos que esto ha de pasar en cualquier momento. Fíjense como dice también, asimismo sucedió en los días de Lot. Volvemos, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Acaso no vemos cómo los cristianos, llamados cristianos, viven proyectando que no esperan la venida de Cristo? Comprando, plantando, construyendo. El mundo, en su vanidad, también vive de esa manera. Actúan y se comportan como si Cristo no viniera. El consejo está: no hagamos como aquellos 9 hombres. No hagamos como los de la época de Noé. No hagamos como la época de Lot. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Miren, mis queridos amigos y hermanos, Dios no juega. Cuando Dios toma una determinación, lo hace con firmeza y autoridad. La gente cree que los fuegos que hay en diferentes estados son juicios de Dios. Miren, mi hermano querido, juicio de Dios es esto que sucedió en Sodoma y Gomorra. Mire lo que sucedió, mire lo que descendió del fuego, del cielo, para destruir la tierra. Y así será, porque Jehová dijo que jamás volverá a destruir la tierra con agua. Les suplico, encarecidamente les llamo la atención para que entiendan que Dios les está llamando para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que dejen la vanidad, que dejen todo lo que es perecedero y se aferren a la eternidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que nos acordemos de la mujer de Lot, que por estar pendiente a lo que quedaba atrás, perdió la vida. Y esto está escrito para nuestro consejo, para nuestro bienestar, porque así será. Dice que así será y así está sucediendo. Arrepiéntase y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Y no miremos hacia atrás, porque lo que quedó atrás será destruido. La mujer de Lot es un símbolo. Sodoma y Gomorra es otro símbolo. Los días de Noé, otro símbolo claro en el cual Jesús hace énfasis. Así será, dice Jesús. ¿Acaso no lo estamos? Mire a su alrededor la vanidad de los hombres. Mire cómo la inmoralidad ha sobrecogido al ser humano. Mire cómo la inmoralidad se ha metido en la iglesia. Mire cómo la inmoralidad se ha metido en las escuelas. Mire cómo la inmoralidad se ha metido en todas las esferas de la vida. Y ya es normal, ya es algo normal, ya lo ven como algo del diario vivir. Alejándose claramente de un así dice Jehová, de lo que estableció Jehová. Por lo tanto, es necesario que volvamos a los principios que Dios ha establecido en la Escritura, si queremos ser salvos, si queremos pertenecer a la nueva tierra, si queremos amar a Dios para la eternidad y estar con Cristo como Cristo lo ha prometido. Entre tanto y hasta tanto, no hagamos como aquellos 9 hombres y hagamos como aquel samaritano que volvió agradecido a Dios y se arrodilló a darle gracias. Y démosle gracias a Dios día a día por el perdón de los pecados. Démosle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de conocer su verdad, de haber conocido que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Mire lo que dice Pedro en su libro. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos renacido, hemos vuelto a nacer para una esperanza viva. No es una esperanza vana, no es una esperanza muerta, no es una esperanza de cuadros, en estatuas sin vida. Es una esperanza viva por la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, porque sacó a la luz la vida y la inmortalidad, para que tengamos una herencia incorruptible, incontaminada en los cielos, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso es que la fe es necesaria, la fe legítima, para alcanzar esta salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alejémonos de los tiempos de Noé, alejémonos de los tiempos de Lot y no hagamos como la mujer de Lot. No miremos atrás, porque la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en este tiempo que Jesús ha dicho: vendré otra vez a tomaros para que estén conmigo para la eternidad. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que Dios permita y podamos seguir atados como aquel hombre que se tiró a los pies de Jesús a suplicarle y a darle gracias por la salvación. Aferrados a Jesús 24, 48, todos los días, mientras dormimos y mientras despertamos, a la fe de Jesús. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Oremos por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por el perdón de los pecados, Padre Celestial. Y te suplico, Señor, que seas con todas y cada una de estas peticiones que hay en el trono para tu consideración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sé con todos y cada uno, particularmente con Lucy. Ayúdanos a continuar hacia adelante, predicando tu verdad. En el dulce y glorioso nombre de Jesús te lo pido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que estamos en Inspira los jueves de 8 a 9, los sábados de 2 a 3. Los jueves es día de reconciliación, día de conversión, día de adoración, día en el que usted, es que todos los días, pero sacamos este día porque tiene que haber conversión y tiene que haber reconciliación haciendo el llamado. Y los sábados predicamos la palabra, educamos y también oramos por los enfermos, por la sanidad y por todas estas cosas. Recordemos que el tiempo está cerca, que Cristo está a la puerta y que debemos andar como andó aquel samaritano que se tiró a los pies de Jesús de rodillas, suplicándole y dándole gracias por el perdón de los pecados. Que Dios los cuide y que Dios los guarde, pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre. Que la paz de Dios esté con